Ponle algo ahí, ponle algo. Presidente, en lo que... Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da y lo felicito, porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, ¿sí?, frente al desparpajo, ¿no?, de los opositores. Él serio, respetuoso. Es el reconocimiento en un momento estelar a solo 10 mañaneras que deje el puesto Andrés Manuel López Obrador, a Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, una conducción que desde aquí, desde esta trinchera, hemos reconocido también. ¿Qué piensa de lo que dice el compañero presidente, como lo llama él? Gerardo, senador, te saludamos con mucho gusto. Gracias por tu paciencia y tu generosidad siempre. Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Ya me estoy poniendo el abriguito porque pone aquí el aire muy frío, me da calor, me da frío. My dad feels at home again, and it's something to be truly thankful for. We are so happy seeing Mom smile again, knowing she feels secure. Schedule your Cedarhurst tour today. cedarhurstliving.com. Acceso significa pasar de soñar a lograr. Servicios pueden estar disponibles solo en inglés. Ideas no las comparten, pero bueno, ya lo saben, pues para qué te entrevistan si no están de acuerdo, ¿no? Además no se trata que estén de acuerdo con lo que tú dices, y entonces se dio un momento de tensión fuerte, y luego ya más relajados me dijo, nos tienen monitoreados, aquí le dan seguimiento, y mira, te acaba de hacer un reconocimiento el presidente de la República, ¿quieres oírlo? A ver, pues ponlo, y ya fue la primera noticia que tuve. Pues es muy fuerte la palabra del compañero presidente, entonces está en todos lados el comentario, un comentario que agradezco sobre una conducción que hice que fue, pues sí, reconocida por todo el mundo, tanto por propios como por extraños, y pues yo agradezco, nunca es tarde cuando el amor es bueno. ¿Qué te deja? Porque además no es un reconocimiento así de, qué buen trabajo eso. No, es puntual el reconocimiento que hace el presidente. Bueno, yo reitero que ha sido una semana muy importante para mí porque me habían regateado el que yo pudiera desempeñar otras funciones que no fueran solo el debate. Yo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados construí muchos acuerdos, pero esos no son visibles porque se hacen, ahí están las actas y todo, pero esos no son en sesiones públicas, con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara y con reconocimiento y respeto de todas las fuerzas políticas opositoras, sobre todo. Entonces, para ellos no será sorpresa. Me vieron estos 6 años ahí en la Cámara en ese talante, pero hacia afuera, con la campaña Bestia Peluda que me habían hecho, que he ido remontando, pero que a pesar de eso han mantenido, inclusive dentro de las filas del movimiento, algún sector contrario a mi persona, pues se quedaron sin argumentos, se quedaron sin palabras, se quedaron sin habla, porque sí fueron momentos muy difíciles. Primero, una sesión de primera lectura de la reforma del Poder Judicial que parecía pues de trámite y que se encendió frente a la denuncia del senador Clemente Castañeda, denuncia falsa, y que a pesar de eso siguen, bueno, hoy en la mañana me planteaban otra vez el tema, ahí con Luis Cárdenas, siguen mintiendo de que había sido privado de la libertad el senador Barreda, cuando ya quedó absolutamente claro que eso no fue así, que él estuvo libre todo el tiempo. Y luego, ya que había logrado sortear ese obstáculo, porque ellos insistían en que no se hiciera la sesión, que se suspendiera hasta que no apareciera el senador,
Luego llega Yunes Linares a tomar protesta como suplente de Yunes Márquez. No, hombre, ya vieron, se armó, pero la batahola. Y entonces fue muy difícil, a pesar de la experiencia que tiene Yunes Linares, fue muy duro porque los panistas le dijeron, pero de traidor para arriba, un momento muy difícil, y luego se enfrascaron en un debate que ya me ayudó a mí a canalizar la asamblea entre él y Marco Cortés. Finalmente se dio por terminada la sesión, se convocó a una sesión vespertina, 3:30 de la tarde, y transcurría la sesión con normalidad, sin mayor problema. Ya se había dado a conocer por parte de la senadora Ernestina Godoy la minuta aprobada, enviada por la Cámara de Diputados sobre la reforma del Poder Judicial, cuando me informaron que había mínimo 500 manifestantes en la explanada del Senado de la República. Bajé a ver con la gente de resguardo y efectivamente la información se confirmó. Regresé a mi lugar en la presidencia de la Cámara de Senadores, de la mesa directiva, y entonces se dio la irrupción violenta en la parte de arriba de un número muy importante de manifestantes en contra de la reforma del Poder Judicial. Se acercó Adán Augusto, me dijo, declara un receso. Yo, la tensión que había, le comenté después, le dije, sí, declaré un receso, no haya dado yo por concluida la sesión, que hubiese sido un error garrafal. No, me dice, sí declaraste un receso por tiempo indefinido. Y entonces ahí empecé a pedirle a las senadoras, que fue un momento muy delicado, porque hay que recordar que la senadora Díaz de Acción Nacional había llamado a linchar a quienes votáramos en favor de la reforma del Poder Judicial. Entonces yo estaba preocupado por la seguridad de senadores y senadoras, es mi responsabilidad. Pedí que primero salieran las senadoras, luego los senadores, y había compañeras, destacadamente Citlali Hernández y Ernestina Godoy, que no querían salir del pleno. Yo tengo la impresión, no he platicado con ellas, que pensaban que si nos salíamos ya no iba a sacarse en esta jornada la reforma al Poder Judicial. Y los opositores, pues ahí estaban, muchas compañeras y compañeros opositores salieron, pero muchos más también se quedaron, están tomándose fotos con los manifestantes, celebrando la toma violenta del Pleno de la Cámara de Senadores, que los medios han dicho que nosotros lo habíamos hecho antes falso. Nunca pudimos entrar al Pleno a tomar violentamente un Pleno, ni lo hubiésemos hecho violentamente, nos habrían metido a la cárcel. Es un hecho sin precedentes. Y ya salí, fuimos a la oficina de Adán Augusto, ahí estaba casi todas las 3 fracciones del movimiento de senadores y senadoras, y ahí muy rápidamente revisamos qué hacer. Había quien planteaba irnos a la torre de comisiones, al piso 16, yo dije, no, ahí hay que salir de aquí, o sea, no había manera, estaba en riesgo la gente manteniéndonos en esta sede, e inclusive los propios manifestantes estaban en riesgo, porque la única manera de resolver el tema era con represión, pues eso era impensable, inviable para nosotros. Entonces se acordó la ida al antiguo Senado, para allá nos trasladamos. Ahí Adán Augusto fue cabronamente eficaz, ¿no? Ahí fue clave su participación para el traslado, lo resolvió muy bien, y ya estando la mayoría de senadores y senadoras allá, convoqué a las 7 de la noche, 1:30 de distancia, para que no dijeran que los estábamos queriendo sorprender o atropellar. Y bueno, todo lo demás es historia. Se volvió a instalar la sesión, llegó la oposición, el Movimiento Ciudadano siguió con la patraña de que donde estaba Barrera, Colosio, que yo pensé que era más serio, planteó que le habían echado gasolina en los ojos, lo cual yo a estas alturas dudo. En realidad querían descarrilar la sesión, y luego tomó la oposición del PRI y el PAN la tribuna, la parte donde estaba yo conduciendo, y las 2 tribunas del Senado antiguo, y continuamos con la sesión en un momento clave, aguantando provocaciones, majaderías, denuestos. Acá me decían cualquier cantidad de fregaderas. Ahora sí que al oído, pues ahí las tenía yo pegadas a legisladoras de la oposición. Jacob muy bien, y varias compañeras ahí se rifaron.
La verdad es que fue una jornada difícil, histórica, y al final, hacia la medianoche, se aprobó por 86 votos contra 41, si la memoria no me falla en lo general, y luego cerca de las 4 de la madrugada, en lo particular, y se envió a los estados. El viernes ya reportamos aquí 24 estados, 23 habían aprobado, solo Jalisco no. Querétaro ni siquiera lo mandó al pleno, siguen aprobándose en otros estados, en otros congresos estatales, y el 13 de septiembre firmé el envío a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hizo su sesión, me regresó la documentación para enviarla a la Secretaría de Gobernación. Aquí estaba, en este lugar donde estoy ahorita comentando contigo, aquí firmé el documento, y el domingo 15 de septiembre compañero presidente en Palacio Nacional, en la oficina de la presidencia, junto con la presidenta electa, como testigo de honor, firmó, pues fue público, el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y para mí es motivo de mucha honra, sin vanagloriarme, que tenga, además de que me tocó ese papel relevante, ese momento tan importante en la historia reciente de nuestro país, de conducir esa asamblea muy difícil en varios momentos de la Cámara de Senadores, pues están el 13 de septiembre los nombres de quienes presidimos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Ifigenia Martínez Hernández y un servidor, y el del 15 de septiembre el compañero presidente y la compañera secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Entonces, pues muy contento, la verdad, muy, muy contento, y cierra esta larga crónica que te estoy haciendo, pues el reconocimiento que hoy hace el compañero presidente, y que pues es muy valioso porque pues es el líder del movimiento, es un compañero que su palabra tiene mucho peso, y creo que es el primer reconocimiento en 6 años más. Bueno, ¿y en qué momento llega? Por cierto, histórico, pueblo de México, te hemos cumplido. A muchos nos erizó la piel, Gerardo, senador, Sí. y tan histórico lo que se estaba consiguiendo, que ya brincó Zedillo. ¿Cómo ves las declaraciones de Zedillo? ¿Cómo ves a Norma Piña tirándose, perdón con lo que voy a decir, pero tirándosele de tapete al expresidente? Bueno, imagínate que la autoridad moral y política de la oposición es ahora Ernesto Zedillo, que desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un plumazo. A todos los ministros y ministras los pasó a retiro en un mes. Ni siquiera hubo discusión, no hubo foros de parlamento abierto, no hubo nada. Simplemente en algún momento un discurso había dicho que había que revisar la Corte, y en diciembre, después del error de diciembre, que eso era lo que llamaba la atención de todo el país, la devaluación, el que fuimos a cartera vencida millones de personas a lo largo y ancho del país, él en toda esa crisis económica fortísima desapareció la Corte, a tal grado que durante el mes de enero, no me acuerdo si 8 o 15 días, no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación. La redujo de 28, 29, ya no me acuerdo cuántos eran, a lo que actualmente es, que son 11, me parece. Y ahora él, que hizo esa decisión presidencialista autoritaria del viejo régimen, como se comportaban antes, viene a darnos clases de cómo tratar de reformar al Poder Judicial, viene a hablar de democracia, hombre que generó la crisis de cartera vencida que todo su sexenio estuvo durísima, generó el rescate bancario de 532,000 millones de pesos, que les hemos pagado más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y les debemos 800,000 millones, el Fobaproa famoso. Privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros, y hoy viene a darnos lecciones de política, de ética, de moral, de principios, de democracia. Pues solo falta que nos traigan a Carlos Salinas y al usurpador de Calderón para completar el cuadro, porque al cabeza hueca de Fox lo tenemos haciendo los desvaríos a cada rato.
dame tu opinión de expresiones como esta, si me permites, senador, cuando habla de tiranía, Zedillo, con otro personaje que a veces dices tú, ¿qué pasa, no? O sea, el gran periodista de México, Mr. Rating, Ciro Gómez Leiva lo tenía ahí, y ni una mención del Fobaproa, ni una mención de las masacres, de la represión, a un personaje que creo que tendrá que ser juzgado por la historia si no los pudimos juzgar nosotros con el juicio de expresidentes. Esto fue lo que dijo, dame tu opinión. A ver, échalo. Legítimo, ellos dirán que ganaron en 2 ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales. Y perdón, en el 18 Ciro, y en el 24. Seamos claros, ¿sí? Estoy seguro que las personas que votaron por ese partido, que fue de algo más de la mitad, nunca se les preguntó, ¿están ustedes votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil abusar de sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales? Porque es lo que sucede en todas las tiranías. Absolutamente. La historia es muy clara. Y la historia hasta ahí, don David, hasta ahí creo que es innecesario más. Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo ves a este que nos quiere asustar con el petate del muerto y la tiranía de López Obrador? En fin. Acteal, Aguas Blancas, 2 masacres terribles de pueblos indígenas mientras Zedillo era presidente de la República. Él fue beneficiario, lo tengo que decir, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entró en sustitución de él en una crisis terrible que nunca se aclaró. A esta hora no se sabe quién asesinó al candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Tuvo todo el sexenio de Zedillo para esclarecerse cuando tenía la información más fresca. Y que este tipo nos hable de tiranía. O sea, un proceso democrático excepcional se convierte en tiranía porque no dijo que iban a destruir la democracia. Ahora resulta que las personas juzgadoras con su voto definan a las personas juzgadoras, que la ciudadanía defina con su voto. Eso es tiranía y no democracia. Ahora resulta que el separar el poder económico del poder judicial es tiranía. Ahora resulta que un tipo que fue beneficiario de los gobiernos del partido Estado, con la utilización de los recursos públicos como si fueran propios, y que fomentó el saqueo de la nación, como ya lo dije, con el Fobaproa y con el remate, el regalo de ferrocarriles nacionales a Kansas City Railroad, y él es, desde entonces que salió de presidente, miembro del consejo directivo. Se necesita desvergüenza para haber favorecido una empresa y luego ser empleado de esta, después de haber tenido la alta dignidad y responsabilidad de ser presidente de la República, nos venga a decir semejantes tonterías, semejantes majaderías. Él es doctor en economía, creo. Pues no sé dónde se formó, porque su rigor intelectual es nulo, absolutamente nulo. Bueno, y te menciono porque tú en algún momento te enfrentaste a García Luna en la Cámara de Diputados cuando tenía el poder y le llamaste narco, asesino, corrupto y todo lo que sabemos y lo que hemos mostrado. Bueno, que no se nos olvide que Zedillo es señalado de proteger en su momento al Señor de los Cielos y de proteger a los Amezcua, los reyes de la metanfetamina, lo que podría llevarnos, dice el abogado César Gutiérrez Priego, analista de este espacio, amigo de este espacio, y el maestro Francisco Paco Cruz, quienes te antecedieron, Gerardo, que Zedillo fue un narcopresidente. Bueno, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que creo que fue julio del 96, yo me tiré afuera de Palacio Nacional como tope para que no pudiera salir el entonces presidente Zedillo en su camioneta Suburban. Y me jalaba alguien estaba yo tirado en el piso, de traje por cierto, y me estaba jalando alguien del Estado Mayor Presidencial de la pierna izquierda, y sentí una mano aquí, y yo le di un manazo, no me toques, y me dijo, soy Zedillo, y volteo y lo veo,
y era él. Está en todas las primeras planas del día siguiente. 23 de julio, quizás 26 de julio del 96. Dámela fecha por buena. Ahorita que termine la entrevista lo voy a revisar porque voy a hacer un mensaje. Él me tomó el brazo, me dijo, no se ande arriesgando, nos fuimos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente. Yo llevaba una propuesta de cómo resolver el problema de la cartera vencida. Quedó de recibirnos. No nos recibió nunca. No tiene palabra, no tiene principios, no tiene moral. Es un político pues neoliberal, de los que el pueblo no les importó nunca, insisto. Sus canalladas le han costado al país $1 billón, $1 millón de millones de pesos el rescate bancario que votaron el PRI y el PAN juntos en la Cámara de Diputados, y les debemos 800,000 millones y era de 532,000 millones de pesos la deuda inicial. Entonces, que me venga a dar consejos de cómo ser demócrata un tipo que como presidente de la República ni siquiera sabía honrar su palabra. Gerardo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero creo que si regresamos también al tema de la irrupción, de la violencia que vimos en el Senado de la República, en la toma del pleno de la Cámara de Senadores. ¿No se han deslindado responsabilidades? ¿A quién responsabilizas de esto, Gerardo? Fíjate que yo decidí no presentar denuncias, pero el área jurídica de la Cámara de Senadores ha tenido que presentar de entrada denuncias en términos generales, porque si no, la compañía aseguradora no cubría los daños. Es un requisito legal existente. Yo soy de la idea de, pues quien está detrás es el PRI y el PAN, hombre, el Movimiento Ciudadano. Ellos fueron los que buscaron la manera de descarrilar la sesión de la Cámara de Senadores, idealmente descarrilar el proceso, y no pudieron. Cuando tomaron la Cámara de Senadores, aquí el Pleno, pues fue jaque, sí fue jaque, sin duda, nos pusieron en jaque, y ellos pensaron que ya habían vencido, y cuando nos fuimos al antiguo Senado y continuamos con la sesión, pues se quedaron con un palmo de narices, porque yo tenía facultades para ello, me las habían dado desde la primera sesión de la Cámara de Senadores. Siempre que fuera dentro del inmueble yo podía convocar a una sede alterna, y el antiguo Senado, ahí se entrega la Belisario Domínguez, es sede de la Cámara de Senadores, una sede muy bella, por cierto. Entonces, ahora sí que supimos superar esa difícil circunstancia. Imagínate, el hubiera no existe, el hubiera es un tiempo pendejo, digo yo, pero que se hubiese consumado el que no hubiéramos podido continuar la sesión, las primeras planas del día siguiente, aborta la reforma, la manifestación popular, pone un alto, todas las patrañas que hubieran dicho, porque a pesar de que no han tenido un acompañamiento del pueblo de México, de la inmensa mayoría por lo menos, ellos han tenido una presencia en los medios impresionante. Y por cierto, el domingo previo a esa sesión, en el antiguo Senado, yo había recibido a Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, a 2 trabajadores más y a 2 estudiantes. Uno de ellos había sido orador ese domingo aquí afuera de la Cámara de Senadores, y ofrecieron que iban a permitir que la Cámara de Senadores sesionara en sus sedes sin mayor problema, pero cuando se enteraron que teníamos la mayoría calificada, se subían por las paredes e hicieron todo por descarrilar el proceso, no pudieron. Yo lo dije previamente, no me quisieron creer que teníamos la mayoría calificada, también dije previamente que ningún poder sobre la tierra podía evitar que se aprobara la reforma al Poder Judicial, pues ahora les digo que no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener la implementación de la reforma al Poder Judicial, y en junio de 2025 se elegirá todos los 9, van a ser 9 ahora, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia. La mujer que saque la mayor votación la presidirá. Los magistrados, magistradas de los tribunales colegiados, la mitad de los jueces federales, mujeres y hombres, la mitad de los jueces locales y la otra mitad en junio del 2027.
vamos a ser el primer país del mundo, lo dije y reitero, estamos abriendo camino de México para la humanidad, vamos a ser el primer país del mundo que elegirá a todas las personas juzgadoras del Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo de México. Que digan que eso es destruir al Poder Judicial es una desvergüenza. Que digan eso rompe con la autonomía del Poder Judicial es una temeridad, es de una ligereza impresionante. En realidad, su racismo y su clasismo les impide reconocer que es el pueblo el que va a decidir los tres poderes como debe ser. Solo faltaba el judicial y ahora se hará valer a cabalidad el artículo 39 constitucional que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todos los poderes dimanan de este. El Poder Judicial era la excepción y se acabó. Va a haber personas juzgadoras elegidos por el voto universal, secreto y directo, y las hijas y los hijos del pueblo podrán acceder a ser personas juzgadoras. Eso también los tiene descompuestos. Dicen que un carnicero va a ser juez. No, hoy los carniceros son jueces. Nosotros vamos a hacer que vayan gente honorable a esas responsabilidades públicas. Con dos cosas para cerrar, si me permites, entonces, una pregunta difícil y ya otra para terminar en el cotorreo. La mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma al Poder Judicial se consigue con el voto de Yunes Márquez. Sí, de Yunes Márquez el hijo, pero en su momento también toma posesión ahí. Yunes Linares. Yunes Linares. ¿A qué costo, Gerardo? Te lo pregunto para la base, para la gente que a veces pues, a ningún costo. Respinga. A ningún costo. O sea, yo les pregunto a los que están de puritanos, o sea, que preferían que no sacáramos la reforma del Poder Judicial, preferían que nos quedáramos a un voto de lograrla, preferían que hoy no estuviéramos celebrando y que dijeran los 36 millones de votos no alcanzó, nos faltó uno, lo podíamos conseguir, pero como era el de Yunes dijimos que no. Y entonces estamos muy satisfechos con nuestra conciencia, pero fracasamos en el compromiso de sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Además de que yo sostengo que 85 votos eran 2/3, pero se hubiera dado una discusión feroz de que no estábamos logrando la mayoría calificada. Y faltó un senador, con 85 hubiera sido suficiente, pero fue importante el voto de Yunes Márquez, una definición en un momento dificilísimo. Eso no le quita su trayectoria, pero tampoco le quita el mérito de haberse decidido de este lado en un momento tan importante de la historia reciente del país. Entonces, yo no tomé esa decisión, pero si yo lo hubiera tomado, habría aceptado el voto de Yunes Márquez, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, y de Yunes Linares, sin ninguna duda, entre la derrota y sacar adelante algo que es de un beneficio enorme para el país, yo no hubiese dudado en tomar la decisión que se tomó y que he validado con mi argumentación y con mi convicción de que fue lo mejor para el país. O sea, en una situación tan dramática de hoy, insisto, quiero ver quién me dice, no, mejor que no hubiera pasado la reforma al Poder Judicial. Caray, no creo que alguien se atreva a decir algo así, pero si dice algo así está diciendo un despropósito. Bueno, hay compañeros, dizque del movimiento, que andan muy críticos, como Pérez Ricardo, como Hernán Gómez, de la reforma. Hernán Gómez es un buena ondita que desde hace rato anda cascabeleando su motor. Pérez Ricard no le he dado seguimiento, fíjate, pero yo respetaría que digan, no, es que de ninguna manera debió aceptarse el voto de Yunes Márquez. Sabina Berman hace un análisis bien interesante donde dice, yo les hubiera reclamado que los 36 millones de votos se fueran a la basura por no aceptar el voto de Yunes. Yo creo que mucha gente hubiese estado en esa condición. Hoy no estaríamos celebrando, ¿eh? El 15 no se habría promulgado la reforma al Poder Judicial. Hoy estaríamos además con la zozobra de que no podemos aprobar ni una sola de las reformas constitucionales porque nos seguiría faltando un voto. O sea, no solamente es que hayamos aprobado la reforma al Poder Judicial,
es que van a salir todas las que faltan. Y no solamente eso, sino que la oposición, que es un recurso al que tienen derecho, pero que no tiene ninguna viabilidad, pero aún así, la oposición podría presentar una controversia constitucional. Les falta un voto para poderla presentar. Te digo de quién es ese voto que les falta. Entonces es importantísimo la definición que ha tomado Yunes Márquez como para que nosotros encima lo echemos a los leones y le hagamos el feo y digamos, no, qué barbaridad, ¿cómo es posible? En todo caso, no hubiésemos aceptado su voto, pero yo creo que habría sido una decisión aparentemente muy consecuente, pero de una torpeza política descomunal. Reitero, imagínate el escenario que tendríamos hoy, 17 de septiembre, para decirlo con toda crudeza. Tendríamos una derrota política encima de un tamaño descomunal. Pues más claro ni el agua. Y para cerrar, ¿qué desmadre se cargan con lo de Bellaco? ¿Qué onda con esto? Te veo que lo estás disfrutando también, senador. Pues yo le estoy muy agradecido al pueblo, con el pueblo, porque el pueblo, frente a la majadería, frente a los ataques a mi persona, pues han salido en mi defensa con una creatividad, con una agudeza, con un sentido del humor, pues como es característico de nuestro pueblo. Pues claro que me muero de la risa. Hoy otra vez me decía Luis Cárdenas, es que son ataques misóginos. Le digo, cálmate, hombre, es como cuando estabas en la primaria y te decían, son novios, o sea, para burlarse de ambos, del niño y de la niña, ¿no? O sea, no estaba, no quedaba. Pero a ver, ¿de qué, misógino de qué o qué, de qué me hablan? Imagínate, absurdo. O sea, si tú me hubieras dicho la mitad de lo que significa eso a Lili Téllez, te hubieran caído encima, Gerardo. No, hombre, sí, hubiera sido. No, ha sido terriblemente majadera. María Lili del Carmen Téllez García, di bien su nombre, si no te van a decir bellaco. Entonces, sí, ya, mira, me lo sé ya completito para que no haya problema. Entonces, no, pero le ha ido muy mal, ella quiso aprovechar el respaldo popular que tengo y hacerse publicidad de esa manera y le ha ido fatal. Realmente es muy, muy cara dura, pero yo creo que está en un momento de declive absoluto. A mí me parece que esta ofensiva que ha tenido de mofa, de crítica a su actitud, es para cualquier político sería un llamado de atención muy serio para revisar qué estás haciendo mal. Pero ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho de changoleón a bellaco, al botonazo de la otra senadora y tú saliste avante, senador? Bueno, demostré un rasgo que me regateaban. Demostré que estoy preparado para grandes responsabilidades y me da mucho gusto que las cosas han salido bien, porque sobre todo no salieron bien para mí, salieron bien para el país, salieron bien para el pueblo, salieron bien para el movimiento. Yo en este momento estoy convertido en un símbolo de todo este proceso, pero es una tarea colectiva. Yo insisto, Adán Augusto, mis respetos, una operación política impresionantemente eficaz. Tenía más votos, pero la presión que le hicieron a los opositores fue brutal. Mis compañeros senadores, no hombre, un trabuco de bloque Morena PT Verde, muy bien, la verdad. Te pongo un ejemplo, Susana Harp se lastimó durante la madrugada del día de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, estaba lastimada realmente, necesitaba irse a su casa a descansar, a reponerse, y con dolor y todo estuvo ahí hasta las 4 de la mañana porque no se podía ir. O sea, un voto era no aprobar la reforma al Poder Judicial. Entonces, ya se había aprobado en lo general, pero tiene también que aprobarse en lo particular. Si no se aprueba en lo particular, todo el esfuerzo se iba por la borda. Pues ahí estuvo. Entonces, no, y pongo ejemplos, soy injusto porque muchos compañeros, compañeras hicieron una tarea. Insunza le tocó
justo en el momento que toman la tribuna y que no se oía nada, y en esas condiciones con un microfonito ahí pedorro hizo su intervención. No, la verdad es que todo el mundo muy bien, yo estoy muy contento, muy contento. Bueno, muy honrado. Espero que Emma ya te dé de cenar y no te mande a dormir a la tina con lo de bellaco. Al principio se subía por las paredes. Al principio sí no le hacía, pero ni maldita la gracia. Pero yo le dije, hombre, no, o sea, es para nosotros, no, al contrario, a quien le está yendo mal es a otra persona. Y luego ya, ahora se muere risa a tal grado que está haciendo una colección de todos los memes. Creo que no le falta ninguno. ¿Sabes cuál es uno de mis favoritos? El del libro vaquero. Te ponen muy chingón así. Hay dos del libro vaquero. No, el que me dio mucha risa, que no tiene que ver con el tema y que tiene que ver con la reforma, Poncho Gutiérrez pone una foto mía así yo muy serio en la sesión y dice, el senador Noroña haciendo un esfuerzo para que no le salga el diputado Noroña. No, me moría yo de la risa. Oye, por cierto, le deseamos lo mejor a Poncho en su nuevo proyecto. Espacio. Y qué bueno que tuvo de padrino a Gerardo Fernández Noroña. Gracias por seguir apoyando los esfuerzos de compañeros como Poncho. Sí, de todo mundo. Ya sabes que yo en eso soy muy solidario y además, y no correspondido. Federico Arreola hoy saca un artículo malísimo, el zafarrancho entre Lili Téllez y yo. ¿Cuál zafarrancho? Yo además, ¿yo qué? O sea, ahora resulta que quien es agredido, zafarrancho, no, bueno, lo que hay que leer, y qué bueno que es mi amigo, cabrón, imagínate. Así es el pinche Federico, también le vamos a mandar un saludo al pinche Federico radical. Oye, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, gracias por tu generosidad. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa. Mire, desafortunadamente al final, ahí está ya de vuelta Vicente. Oye, Vicente, te digo que hemos disfrutado mucho esta larga conversación, generosa conversación con Gerardo. Me imagino que tú estás tecleando mucho, pero también al pendiente y pues riéndote igual de estas últimas declaraciones de Gerardo en torno a los memes y a esta cosa de bellaco que sacó Lili Téllez, que, bueno, qué cosas, ¿no?